Nuevamente, como se ha dicho, además de los hermanos de la iglesia en Conchalí, hay varios hermanos de la Asamblea de Chuballante que me acompañan, así como ha sido lo habitual desde el primer martes en que fui invitado para ministrar en esta asamblea. Vamos a compartir pantalla para ilustrar lo que en esta ocasión, en la voluntad del Señor, vamos a considerar. Estamos llegando al final de este mes de noviembre, martes 26 de noviembre. Corresponde a la reunión de ministerio de los hermanos en la iglesia de Conchalí. Y tal como dijo nuestro hermano Adán, en lo que a mí respecta, en estos 4 martes hemos estado considerando algunos de los eventos que ocurrirán luego del rapto de la iglesia. Ya hemos analizado lo que ocurrirá en el cielo cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Lo primero que el Señor hará con su iglesia será arreglar cuentas con los creyentes por su servicio y fidelidad para con Él en el tribunal de Cristo. Y luego del tribunal de Cristo viene aquel maravilloso, incomparable evento como lo son o lo serán las bodas del Cordero. Mientras la iglesia está en el cielo, aquí en la tierra ocurrirá el período de la tribulación. Y este va a ser el tema de la presente reunión, considerar algo sobre el período de la tribulación, aunque seguramente consideraremos en esta reunión solamente el principio de ella. Este periodo, conviene tenerlo claro desde un principio, es un periodo de juicio, juicio que caerá sobre el mundo luego del rapto de la iglesia. Se conoce en la Biblia como el día del Señor. Este periodo de juicio comienza con la firma del pacto que hará el anticristo con Israel. Como lo dije al principio en esta serie, el periodo de la tribulación no comienza inmediatamente después del rapto, porque tendrán que haber algunos acontecimientos en preparación para esta firma que el anticristo hará con Israel, dando comienzo a los 7 años del periodo de la tribulación. Este periodo, de acuerdo a la profecía de Daniel, capítulo 9, durará 7 años y se divide en dos partes iguales. La primera parte, de acuerdo a lo que el Señor enseña en Mateo 24, se llama el principio de dolores, y la segunda parte, el Señor le llama la gran tribulación. Cada parte durará 3 años y medio o 42 meses o 1260 días. Recordemos que los judíos ahora están esperando al Mesías, pero esto es lo triste para ellos,
por haber rechazado al Señor Jesucristo, el verdadero Mesías, le darán la bienvenida al anticristo, el falso Mesías ofrecido a Israel por Satanás. Mientras que por su parte los musulmanes están esperando a su propio Mesías, un Mesías inventado por ellos, un Mesías que le llaman el Mahdi. Están esperando al Mahdi, un Mesías falso que según ellos les llevará a gobernar el mundo entero. Mientras que nosotros, qué maravilla, los creyentes de la iglesia, estamos esperando al Señor Jesucristo, quien nos sacará de este mundo y nos llevará a la patria celestial. Tal como lo dije en su primera oportunidad, no se puede comparar, no se puede comparar la esperanza de los judíos que equivocadamente recibirán al anticristo como si fuera su Mesías tan anhelosamente esperado, o con los musulmanes que están esperando a un falso Mesías. No se puede comparar esa esperanza con nuestra gloriosa esperanza bienaventurada. El Señor, que viene del cielo, nos sacará de este mundo y nos llevará consigo a la patria celestial. Aquí tenemos el diagrama que nos muestra lo que ocurrirá luego del rapto de la iglesia. Nosotros estamos aquí en el año 2024, al final de la época de la gracia, la época de la iglesia. Viene el Señor, arrebata a su iglesia, se la lleva consigo, mientras que en el cielo ocurre el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Aquí en la tierra se dará comienzo al período de la tribulación. Y este período de la tribulación, que se divide en 7 partes, es un período de juicio donde caerán los terribles juicios del Apocalipsis contenidos en los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de ira. Todo ello culmina con la batalla de Armagedón. Entonces el cielo se abre para que descienda glorioso y majestuoso el Señor montado en un caballo blanco, cual Rey de Reyes y Señor de Señores. En relación con este tema, conviene recordar los diferentes días que encontramos en la Biblia, entendiéndose aquí por días a un período de tiempo. El primer día es el día actual, que se llama el día de salvación, según el apóstol Pablo en 2 Corintios, el capítulo 6. Este día comenzó con la muerte del Señor y culminará con el arrebatamiento de la iglesia. El segundo día es el día de Cristo. Leamos Filipenses, conviene que leamos esos versículos. Vamos a la carta del apóstol Pablo a Filipenses, el capítulo 1. Aquí en Filipenses capítulo 1, en el versículo 10, el apóstol Pablo está orando por los creyentes de esta iglesia para que vuestro amor abunde, versículo 9, para que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y en el capítulo 2, a este mismo día, se le llama, bueno, aquí en el capítulo 2 dice versículo
16. Asidos de la palabra de vida. ¿Para qué? Para que en el día de Cristo, se repite esa expresión en esta carta, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El día de Cristo, que también se llama el día de Jesucristo, comienza con el rapto de la iglesia. El día de Cristo comienza con el rapto de la iglesia. Incluye el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero y su venida a la tierra para reinar. Después viene el día del Señor. El día del Señor es un día de juicio. Y el día del Señor comienza con la tribulación, con la aparición del anticristo. Leamos en Primera de Tesalonicense, el capítulo 5. Primera de Tesalonicense, capítulo 5, el versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Aquí no se está hablando de la venida de Cristo por su iglesia. Nunca se lee en la Biblia que el Señor por su iglesia venga como ladrón, a quien nadie está esperando, porque la iglesia está aguardando con expectación la venida de su amado Señor y Salvador. Así que aquí el día del Señor se refiere a este periodo de juicio que estamos considerando. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Luego del rapto de la iglesia se difundirá la gran mentira. ¿Qué será la gran mentira? Que el anticristo difundirá por todos los medios a su alcance, por la radio, por una cadena mundial de televisión, etcétera, etcétera. La gran mentira puede ser que han desaparecido los que estaban obstaculizando el progreso mundial. Han desaparecido estos cristianos que creían en Dios. Entonces el mundo de los incrédulos, el mundo entero, estará celebrando, estará haciendo fiesta. Pensarán que han logrado la paz. Y cuando digan paz y seguridad, entonces, sorpresa, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Caerán sobre los incrédulos de este mundo los terribles juicios del Apocalipsis, cuyos dolores serán para ellos como dolores de mujer encinta, y no escaparán. Luego del día del Señor, que repito, comienza con los juicios de la tribulación e incluye el reino milenial. Y después del reino milenial, con la creación de los cielos nuevos y la tierra nueva, comienza el día de Dios. Leamos esto en Segunda de Pedro. Vamos a la carta de la Segunda de Pedro, casi al final de la Biblia. Segunda de Pedro, el capítulo 3, el versículo 12. Dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El día de Dios comienza con la destrucción de los cielos y la tierra, la destrucción de la creación original. Entonces Dios creará cielos nuevos y tierra nueva, con los cuales permanecerán
por la eternidad. Así que el día de Dios es el día eterno. Como hemos dicho, la tribulación no comienza inmediatamente después del rapto de la iglesia, porque es necesario un tiempo de preparación previa. Ocurrirán al menos los siguientes acontecimientos. Primero, la Confederación Mundial de la Confederación Mundial de todas las religiones para dar origen a la iglesia falsa, la gran ramera de Apocalipsis capítulo 17. Quitada la iglesia, se producirá el anhelo tan esperado de los religiosos, el ecumenismo a nivel mundial, la unión, la confederación de todas las religiones, de todos los credos, de todas las doctrinas, originando la iglesia falsa, la gran ramera, producida por el mismo Satanás. Satanás no ha cesado en su intento de imitar a Dios. Así como Dios, por la muerte de Cristo, está formando la iglesia verdadera, así Satanás producirá al comienzo de la tribulación una iglesia falsa. Así como Dios envió al mundo a su Hijo, el Señor Jesucristo, el Mesías prometido como Salvador, así Satanás en este período ofrecerá un falso Mesías, el anticristo. Segundo, la desaparición de la iglesia producirá un gran avivamiento espiritual en Israel y un retorno masivo a su patria. Muchos judíos abrirán sus ojos reconociendo su equivocación, reconocerán ante el impacto que producirá en ellos la desaparición de la iglesia, y como ellos, judíos ortodoxos, tienen un gran conocimiento de las escrituras, se producirá en ellos como lo que ocurrió en Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, el gran perseguidor, se convirtió al Señor en el camino a Damasco. ¿Y qué produjo la conversión de Saulo? La visión del Señor, que se le apareció, el Cristo resucitado. Bastó esa aparición para que Saulo, postrado en tierra, se convirtiera al Señor y a partir de ese día se convirtiera en el más grande de los predicadores del Evangelio. Así ocurrirá con muchos judíos. Desaparecida la iglesia, se darán cuenta de su error, se convertirán al Señor y regresarán a su patria, a Israel. De los miles de judíos convertidos, saldrán los 144.000 sellados por Dios para predicar el Evangelio del Reino durante el período de la tribulación. Vamos a Apocalipsis. Ahí tenemos un dato de gran interés. En Apocalipsis, en el capítulo 7, en este capítulo, en la primera parte, se habla de los 144.000 sellados y dice en el versículo 2, bueno, el versículo 1, dice el versículo 1, después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles,
hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Esto quiere decir que la tribulación, los juicios en ella contenidos, no pueden empezar mientras no sean sellados los 144.000 siervos de Dios. ¿Y quiénes serán estos 144.000 sellados? Hay una religión en la actualidad que están luchando, están perseverando para que puedan ser considerados entre los 154.000. Ellos creen que solamente 144.000 serán salvos e irán al cielo. Pero en el versículo 5 claramente se especifica que estos 144.000 sellados serán 12.000 de cada tribu de Israel. Versículo 5. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. Y termina la lista en el versículo 8 al final, de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Así que, hermanos, estos 144.000 sellados no tienen nada que ver con este tiempo, con la época de la gracia. Tienen que ver con Israel en el período de la tribulación. Y repito, estos 144.000 serán 144.000 judíos salvados que serán sellados para predicar el evangelio del reino durante todo el período de la tribulación. Y aquí, en el capítulo 7, vemos lo que será el tremendo fruto de su predicación, esa gran multitud del versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esta gran multitud no es la iglesia. Esta gran multitud es la gran multitud de gentiles salvados durante el período de la tribulación como resultado de la predicación de estos 144.000 sellados. Tercero, tiene que producirse la unión de 10 naciones que, según Daniel 7, formarán lo que se llama el Imperio Romano restaurado, de donde surgirá el Anticristo. Esas naciones serán las primeras en el mundo que reconocerán al Anticristo como su líder, que en ese tiempo ya será un gran dirigente. Con el reconocimiento de estas naciones y el Anticristo habiendo obtenido ya una cierta fama, entonces viene la firma del pacto y la obtención de la paz, una paz ficticia de corta duración a nivel mundial. Y puede ser que antes de la firma del pacto se construya lo que los judíos tanto anhelan, el templo en Jerusalén. Según Zacarías, leamos este versículo, conviene que los hermanos este versículo lo conozcan bien y lo tengan subrayado en su Biblia, porque aquí Zacarías revela esta verdad de que el Señor liderará la construcción del templo del reino milenial, porque en el milenio habrá un templo. Zacarías 6, versículo 12. En el centro del versículo está hablando del Mesías, el rey que viene. He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él, el Señor Jesús, edificará
el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. En el reino milenial habrá un templo, y de este templo se habla bastante en los últimos capítulos del libro de Ezequiel. Este templo del reino milenial será el templo número 4, porque el tercer templo es posible. Es posible que el anticristo, en su afán de imitar al Señor, lidere la construcción del templo de la tribulación. El templo de la tribulación se requiere que esté construido a la mitad de la tribulación, porque cuando el anticristo rompa el pacto con Israel, en el colmo de su osadía, profanará este templo, se sentará en el lugar santísimo y desde allí se autoproclamará como el Dios de Israel. Entonces, puede que el inicio de este templo, el tercero, comience, el inicio de su construcción, comience inmediatamente después del rapto o comience luego de la firma que el anticristo hará con Israel. Porque con toda la tecnología, además los judíos ortodoxos, tienen todos los materiales, tienen todo preparado para la construcción de su templo, de tal manera que cuando puedan hacerlo, lo harán en un tiempo récord. Ahora, respecto a esto, conviene hablar un poquito, hablar algo más del gran conflicto en el Medio Oriente. Este gran conflicto tiene tres causas que lo originaron. Primero, una causa racial. ¿Por qué? Porque del hijo que Abraham tuvo con la esclava egipcia Agar, nació Ismael, y de Ismael provienen los árabes, mientras que de Isaac provienen los judíos. Los árabes reclaman la tierra prometida como suya por ser descendientes de Abraham. El mundo árabe sostiene que en el monte del templo, en Jerusalén, Abraham ofreció a Dios a Ismael, no a Isaac. Miren estos árabes. Nosotros sabemos, los judíos también, que Abraham ofreció a Dios a su hijo, a su único Isaac, mientras que los árabes dicen, piensan que Abraham ofreció a Ismael. Actualmente en el mundo hay 22 países árabes con una población de alrededor de 400 millones, los árabes enemigos de Israel. Mientras que los judíos ahora en Israel son 9,5 millones. Otra causa del conflicto de carácter religioso. Los musulmanes, integrados por 40 países, hay 40 países musulmanes que suman casi 2.000 millones de fieles en el mundo. Estos musulmanes, estos seguidores de Mahoma, estos creyentes en Alá, por, por conceptos de religión, odian a los judíos y anhelan su destrucción. El Corán, el libro sagrado de los musulmanes, el Corán, el libro sagrado del Islam, les ordena atacar a los judíos que rehúsan convertirse al Islam y enseñan que Abraham ofreció
a su hijo Ismael. Por eso para los musulmanes, matar a un judío, ellos piensan que matar a un infiel, a un judío, para ellos significa obtener crédito delante de su Dios Alá, sumar puntos para su salvación. Jerusalén es el lugar más sagrado para los musulmanes. Según la tradición islámica, desde allí Mahoma ascendió al cielo para reunirse con Alá. La roca, ubicada en el centro de la cúpula, sería el punto preciso de la ascensión. Para los judíos es el lugar donde Salomón edificó el templo de Dios. Ahí hay una imagen actual de Jerusalén y ahí está la famosa cúpula de la roca. En ese lugar estaba edificado, estaba construido el templo de Salomón. La cúpula de la roca es el gran impedimento para que los judíos construyan su templo. Desde este lugar, dicen los islámicos, los musulmanes, desde este lugar ascendió en cuerpo y alma el profeta Mahoma al cielo. Obviamente es un invento de ellos. Jerusalén, la capital histórica de Israel, está ubicada en el centro del mundo, donde confluyen tres continentes: Asia, África y Europa. Con razón se habla de Israel como el ombligo del mundo. Y Jerusalén es la ciudad apetecida tanto por judíos, por cristianos, por árabes y musulmanes. Jerusalén, la ciudad del gran rey. Y la última causa de tipo económico, porque en el Medio Oriente se hallan las mayores reservas de petróleo. Estos países son los mayores productores de petróleo: Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait y los Emiratos Árabes. Por eso, el interés de las grandes potencias de apoderarse de este territorio: Estados Unidos, China y Rusia. Bien, vamos entonces al tema central: los juicios de la tribulación. Serán 3 series de 7 juicios consecutivos: los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de ira. El séptimo sello contiene las 7 trompetas y la séptima trompeta contiene las 7 copas de ira. Estos juicios irán aumentando en severidad e intensidad a medida que se aproxima el desenlace final, la gran batalla de Armagedón. Ahí está el diagrama nuevamente, y aquí vemos cómo el séptimo sello contiene las 7 trompetas y la séptima trompeta contiene los juicios de las 7 copas de ira. La iglesia no pasará por la tribulación. Esto también hay que tenerlo muy claro. La iglesia será sacada del mundo antes que comience, de acuerdo a las promesas del Señor. En Apocalipsis 3, el Señor dice a la iglesia: yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La hora de la prueba es la tribulación, y la tribulación caerá no sobre la iglesia, sino sobre el mundo entero, que quedará aquí luego del rapto. En Apocalipsis 22, el Señor dice: he aquí yo vengo pronto. Si la iglesia tuviese que pasar
por los juicios de la tribulación, la venida del Señor no sería inminente. Estaríamos todos atribulados, atemorizados, esperando los juicios de la tribulación. Y finalmente, en Primera Tesalonicense, el capítulo 1, el apóstol Pablo enseña que el Señor en su venida nos librará de la ira venidera. El Señor, con su muerte, no solo nos ha librado del pecado, de la condenación, sino que también nos ha librado de la ira venidera. El Señor nunca permitirá que su amada esposa sufra lo que merecen sufrir los incrédulos. Ahí está. Me adelanté a lo que ahí estaba escrito. Así que es imposible que la iglesia pase por el período de la tribulación. Comencemos entonces en Apocalipsis 6 con los juicios de los 7 sellos. Vamos a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Aquí tenemos en los versículos 1 y 2 el primer sello que corresponde al caballo blanco. Dice el versículo 1, ahí lo tenemos anotado, versículo 1. Dice Juan, el apóstol, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven. Saben, yo tengo aquí en mi Biblia, si ustedes están con su Biblia abierta, tengo entre paréntesis la frase y mira, porque y mira lamentablemente es un agregado. La traducción correcta es oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven. Y la orden ven no es para Juan, que está mirando. La orden ven es para que aparezca en escena el primer caballo. Versículo 2. Y Juan dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí tenemos una imagen que nos muestra el primer caballo de color blanco, con un arco en su mano y con una corona. ¿Qué significa esto? Este primer caballo de color blanco representa la paz, paz aparente y de corta duración, lograda por el anticristo para el mundo entero como resultado del pacto que hará con Israel. El arco sin flecha nos habla de una victoria incruenta. No habrá derramamiento de sangre. El anticristo, por medio de la diplomacia, por medio de su oratoria, logrará esta paz para el mundo entero. Y dice que le fue dada una corona. Esta corona, obviamente, le fue dada por Satanás. Satanás será el que corona al anticristo. Y obviamente esta corona es permitida por la voluntad de Dios. La corona destaca el gobierno y la autoridad del anticristo, como dice en el capítulo 13. Vamos a Apocalipsis, capítulo 13, el versículo 2. Dice, y la bestia que vi, el anticristo, aquí se le llama la bestia que sube del mar, la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón aquí es Satanás, y el dragón, Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Así que la corona aquí del anticristo representa el poder, el trono y grande autoridad conferida por el mismo
Satanás. Dice que el anticristo sale venciendo y para vencer será el mayor pacificador que el mundo haya visto. Algunos le llaman, y con razón, el pseudo, el falso pacificador, el imitador del Señor, el verdadero príncipe de paz. Y no podrá este pacificador ni el mundo entero dar al alma paz. Solo puede hacerlo el Señor Jesucristo. Segundo sello, el caballo bermejo. Dice el versículo 3. Dice Juan: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Es la orden para que aparezca este segundo caballo. Dice el 4. Y salió otro caballo bermejo de color rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Aquí tenemos el caballo de color rojo, con una espada en su mano. ¿Qué representa este segundo caballo? Representa las guerras y los rumores de guerra que sucederán a la paz ficticia y que en gran escala asolarán a todo el planeta, como el Señor lo profetiza en Mateo el capítulo 24. Dice que le fue dado poder para quitar la paz. Esto indica el permiso divino por un tiempo limitado. Según Apocalipsis 13, versículo 5, esto será para actuar durante 42 meses o 3 años y medio. Dice Juan que se le dio una gran espada. Esta espada corresponde a la espada que las legiones romanas en tiempo de Juan usaban en la guerra, un símbolo de poder y de muerte para sus enemigos. Después viene el tercer sello, la aparición del caballo negro. Dice en el capítulo 5: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía: ven. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Versículo 6. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este tercer caballo de color negro y su jinete con una balanza en su mano representa el hambre que sobrevendrá en toda la tierra como resultado de las guerras. La balanza es un símbolo que habla de escasez, de racionamiento. Cuando dice que se venderán 2 libras de trigo por un denario, el denario era lo que se ganaba por un día de trabajo, y este denario servirá para alimentar a una sola persona. Imagínense el hambre. Un trabajador va a su trabajo, llega a casa con un denario, y este denario sirve para que la dueña de casa compre apenas 2 libras o un kilo de trigo. ¿Se podrá alimentar con un kilo de trigo a toda una familia? Pero no dañes, dice, el aceite y el vino. ¿Por qué la orden de no dañar el aceite y el vino? Porque son artículos de la gente pudiente que nos sirven como alimento. ¿De qué vale que haya harto aceite? ¿De qué vale que haya harto vino si no hay pan, si no hay comida para el sustento de la familia? Viene el cuarto sello, el caballo de color amarillo, versículo 7.
cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Miré, dice Juan, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. ¿Para qué? Para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahí tenemos el cuarto caballo de color amarillo. Algunas versiones traducen como lívido o pálido el color de la muerte. Y dice Juan, y el Hades tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Bueno, obviamente este cuarto caballo representa la muerte como resultado de las guerras, pestes y hambres que afectará al mundo entero. La muerte reclama los cuerpos, el Hades reclama las almas y dice que morirá, imagínense esta tremenda cantidad, y morirá la cuarta parte de la población mundial. Actualmente en el mundo habemos 8.000, más de 8.000 millones de personas. La cuarta parte de 8.000 millones son 2.000 millones, tremenda cantidad. Para comparar, se estima que durante la Primera Guerra Mundial murieron alrededor de 20 millones de personas. En la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 60 millones de personas. Y como resultado del coronavirus a nivel mundial, actualmente la cifra más aproximada se estima alrededor de 15 millones de personas. ¿Qué son estas cifras comparadas con los 2.000 millones de personas, equivalente a la cuarta parte de la población mundial? Pero hay un pero, hay que descontar los salvados de la iglesia, porque si la población actual es de 8.000 millones de habitantes, ¿cuántos quedarán aquí en la tierra luego del rapto de la iglesia? ¿Cuántos? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es la población de los salvados que forman la iglesia? Nadie lo sabe. Lo único que dice la palabra de Dios es que los salvados serán como las estrellas en multitud o como la arena a la orilla del mar. Quinto sello, Apocalipsis capítulo 6, los versículos 9 al 11. Aquí tenemos una visión de los mártires de la primera mitad de la tribulación, clamando al Señor por venganza. Leamos versículo 9. Dice el versículo 9: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Estos mártires claman al Señor pidiendo por venganza. Estos mártires están en el cielo. Son creyentes que sufren la muerte como resultado de la persecución del anticristo. Sufren la muerte, sus cuerpos quedan en la tierra, pero sus almas están en el cielo, en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios claman: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
y se le dieron vestiduras blancas y la orden de descansar un poco. ¿Hasta cuándo? Hasta que se completara el número de los mártires, o sea, hasta que los creyentes de la segunda mitad de la tribulación, hasta que algunos creyentes de la gran tribulación sufran también el martirio al igual que ellos. A la iglesia, a los creyentes actualmente, en esta época de la gracia, se les prohíbe clamar por venganza. Lo que nos corresponde es orar por aquellos que nos persiguen y nos ultrajan, como lo hizo el Señor desde la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero ahora no estamos en la época de la gracia, estamos en la época del juicio, de la tribulación, y se le permite a estos mártires clamar por venganza. Y claro que habrá venganza de parte del Señor cuando se complete el número de los mártires de todo el período de la tribulación. Ahí tenemos una imagen que muestra a estos creyentes clamando al Señor por venganza. Claro que es una imagen figurada, metafórica, porque las almas no se ven. Y seguramente el pintor lo hizo así para que nosotros pudiésemos verlo y dimensionar lo que ocurrirá. Y viene el sexto sello. Ahora tenemos que leer a partir del versículo 12. Dice el versículo 12, dice Juan, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Este sexto sello nos muestra los grandes cataclismos cósmicos que producirán pánico y terror en todo el mundo. Primero habrá un gran terremoto. El sol se pondrá negro como tela de silicio. La luna se volverá toda como sangre. Las estrellas caerán sobre la tierra. El cielo se desvanecerá como un pergamino, y todo monte y toda isla se removerá de su lugar. ¡Qué tremendo! Qué tremendas catástrofes! La humanidad entera, los incrédulos, estarán sufriendo, huyendo a algún lugar para esconderse, temblando de miedo, temblando de pavor. Ahí tenemos una imagen de cómo el sol y la luna, en este periodo de la tribulación, el sol y la luna transformándose, el sol poniéndose negro como tela de silicio y la luna volviéndose toda como sangre. El caos y clamor de los hombres en lugar de arrepentirse, los hombres de todas las clases sociales se esconden, alejándose cada vez más de Dios. En lugar de rogar a Dios, claman a los montes y a las peñas, reconociendo que están sufriendo la ira del Cordero. Será la mayor reunión de oración, pero
dirigida a la naturaleza. Miren lo que le dicen a los montes, versículo 16. Claman a los montes, a las peñas. ¿Qué piden? Piden la muerte. Piden que caigan, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira. ¿La ira de quién? La ira del Cordero. Imagínense esta tremenda frase. La ira del Cordero. El Cordero que se caracteriza por su mansedumbre, por su humildad, figura del Señor que pasó por este mundo, manso y humilde, tanto que los hombres le rechazaron, lo golpearon, lo azotaron, lo coronaron de espinas, le clavaron en la cruz. Estando en la cruz continuaron burlándose de él y desafiándole. Pero ahora se trata de la manifestación de la ira del Cordero. Y dicen ellos, reconocen en el 17, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Qué tremendo. Yo no quisiera estar en el lugar de ninguno ahora que no es salvo, porque podría venir el Señor y el Señor viene y se llevará solamente a los suyos. El Señor no se confundirá, se llevará solamente a los salvados, todos aquellos que tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo será el punto de unión, el nexo de unión. Los que no tengan el Espíritu Santo, los que no sean salvos, los que no pertenezcan a la iglesia, se quedarán aquí y sufrirán estos terribles juicios del período de la tribulación. Clamarán, clamarán a los montes, a las peñas, buscarán dónde esconderse, buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos y reconocerán que el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Es posible que haya alguien de los que están escuchando que aún no se haya convertido al Señor, que aún no esté refugiado en el Señor para escapar del día de la ira, del día del Señor. Es posible que haya alguno que no esté refugiado en la persona del Señor. ¿Qué está esperando? Cuidado, falta muy poco para que venga el Señor. Y si tú no eres salvo, te quedarás aquí y sufrirás en carne propia lo que la palabra de Dios describe con tanta claridad y con tanta amplitud. Y luego viene el capítulo 7, que es un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello. Aquí en el capítulo 7 encontramos la respuesta divina a la pregunta del versículo anterior, el 6:17. El gran día de su ira, el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Este pasaje nos enseña que durante el período de la tribulación habrán grupos de salvados, dos grupos de salvados. Primero, el primer grupo, los judíos, los 144.000 sellados, 12.000 de cada tribu de Israel. Y el segundo grupo de salvados, los gentiles, del versículo 9, la gran multitud incontable, vestidos de ropas blancas y en la presencia del Cordero. Miren lo que dice el capítulo 7, versículo 14. Juan, el apóstol Juan, que contempla, bueno, primero en el 13, en el versículo 13, Juan está contemplando esta gran multitud de salvados. Y el 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas
y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estamos terminando. Repito, que esta gran multitud de salvados que describe aquí el capítulo 7 no es la iglesia. La iglesia durante la tribulación está en el cielo. Por lo tanto, esta gran multitud vestidos de ropas blancas corresponde a los gentiles salvados del período de la tribulación, como claramente dice, como claramente el anciano, uno de los ancianos, le dice a Juan, estos son los que han salido de la gran tribulación y, atención, han lavado sus ropas, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué significa esto? Que no importa cuál sea el tiempo, no importa cuál sea la época, la salvación siempre es por la sangre del Cordero. La salvación siempre ha sido y será por la gracia de Dios, por la fe en el Señor Jesucristo y por la sangre que el Señor derramó en el altar de la cruz. Así que, estimado oyente, ¿no te llama la atención esto que está escrito en la palabra de Dios? ¿No te llama a la reflexión? ¿No te invita para que tú te conviertas al Señor, para que no esperes más? ¿Qué estás esperando? Cuidado, si tú no eres salvo, si tú no te has convertido al Señor, el Señor viene, saca a su iglesia. Los creyentes seremos todos quitados de este mundo y seremos quitados para que comiencen estos terribles juicios. Y si tú no te has convertido al Señor, sufrirás estas terribles plagas del Apocalipsis y para ti, habiendo escuchado el Evangelio de la gracia en este tiempo, para ti la puerta de la salvación se habrá cerrado. Por haber rechazado el amor de la verdad para ser salvo, Dios te enviará un poder engañoso para que creas la mentira, mentira que el anticristo difundirá a nivel mundial para engañar y para la perdición de todos. Así que te exhortamos a que no recibas en vano la gracia de Dios, a que tú también te conviertas al Señor y quedes junto a nosotros esperando al Señor que viene desde el cielo a buscar a su amada esposa. Demos gracias al Señor por su palabra. Te agradecemos, nuestro Padre Celestial, por estas verdades tan claramente reveladas en tu palabra para nuestro bien. Qué bueno que esté revelado en este libro del Apocalipsis lo que pasará aquí en la tierra luego del rapto de la iglesia. Quitada la iglesia, se cierra la puerta de la salvación. Todo aquel que oyó el Evangelio, todo aquel que escuchó del Señor, de su muerte en la cruz, como el único Salvador, y no se convirtió al Señor, lo rechazó, esa persona quedará aquí y ya no habrá escape. Por haber rechazado al verdadero Mesías, al verdadero Salvador, le dará la bienvenida al falso Mesías, al pseudo pacificador. Qué tremendo. Ningún creyente quisiera estar en el lugar de ningún incrédulo. Pensamos que hay familiares. Detrás de las cámaras siempre hay un esposo, un hijo, un familiar que está escuchando junto con los creyentes. Oramos para que esa persona no reciba en vano la gracia de Dios, que aproveche este mensaje, que aproveche esta verdad revelada en tu palabra, para que esta misma noche se convierta al Señor, se refugie en Él, escapando de esta manera de la ira venidera. Y para ti, como siempre, toda la gloria y la honra por las almas salvadas en tu gracia maravillosa. Nos encomendamos a ti eh, rogando tu bendición para cada uno de los que se conectaron y también que tú bendigas a los que no pudieron conectarse y que nos des un descanso reparador.
en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.